¿Os preocupa a nivel legal cambios de leyes? Me preocupa, no podría dormir por las noches. Si vienen y hacen la barbaridad de no poder operar, Nos adaptaremos. y si no, muy sencillo, cerramos Barcelona y iremos a otras ciudades. Esa persona que entra en este piso, los servicios que tiene a través de Viver, ¿cuáles son? Tú entras, pagas, en tu renta tienes los suministros incluidos, tienes eventos de comunidad incluidos, tienes las sábanas incluidas y sobre todo, que es lo más importante, tienes el... Si os llama alguien a las 6 de la mañana que se le ha estropeado el grifo o lo que sea, Al principio teníamos un número de teléfono que nos íbamos pasando el visillo y me acuerdo una vez en agosto a las 2 de la mañana, llamadita y tener que volver a Barcelona. ¿Cómo empieza a crecer el negocio? Has de ir creciendo al ritmo que tu caja te lo permita. Todos somos más chulos que no sé qué y dijimos, vale, pues vamos a intentar ir al máximo de la caja. Literalmente era piso que sale, piso que se alquila y piso nuevo que se coja. Fue bastante inconsciente. Viver tiene un precio. El precio numérico no lo sé, lo único que sé es que la oferta tiene que... Bienvenidos al podcast de Starter Stories, donde compartimos historias de empresas, cómo empezaron, cuáles son sus números y qué hay detrás de su crecimiento. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Starter Stories. Hoy estamos en Viver. Muchas gracias Arnau y Luis por acogernos. Nada, si quieres empezamos contándonos cómo nació el proyecto, de dónde nace y cuándo empezó la idea de Viver. Buena pregunta. Bueno, también gracias a vosotros, Xavi, Gerardo, para venir hasta aquí. ¿No? Estamos en nuestras oficinas ahora, una salita que tenemos para reuniones. Y bueno, básicamente, o sea, para empezar con el proyecto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, somos una operadora de co-living, ¿no? Más que operadora de co-living es, imagínate que cualquiera de nosotros cuatro ahora se quiere ir a vivir fuera, me lo invento, a Luxemburgo o Lisboa, para abrir un proyecto ahí, para una necesidad temporal del trabajo, lo que sea, ¿no? Y busca, pues, obviamente, pues, no nos sale a cuenta para 6 meses, un año, alquilar un piso entero, o un Airbnb ya ni hablar, un hotel obviamente ni hablar, y lo que buscamos, pues, es un piso compartido con gente, imagínate un piso nosotros cuatro, y no solo eso, sino que sea con todo incluido. Que yo llegue a Lisboa y tenga las llaves incluidas, los muebles incluidos, mi habitación limpia, preparada. Pues eso es lo que hacemos aquí en Viver, ¿no? O sea, ahora operamos en total entre Barcelona y Madrid y Valencia, que es donde estamos, unas 520 y pico camas. Wow. Cerramos año ahí. Y empezamos pues hace ahora 3 años y pico, ¿no? Y pues como todo proyecto, pues la mayoría, nace pues de experiencias personales. O sea, no nace de, ostras, vamos a hacer este proyecto, ¿no? De cero, sino que pues a raíz de varias cosas, por ejemplo, mi hermana es arquitecta y estaba haciendo un máster de arquitectura en Madrid. Y estaba pues, necesitaba durante medio año, un año, pues una habitación en un piso compartido, etcétera. Y veía que no encontraba nada, Imposible, ¿eh? nada. O sea, todo eran cuchitriles, muy feos, muy cutres, propietario que te decía, no, págame en efectivo, o sea, nada incluido, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, Luis, ahora lo cuentas mejor tú, ¿no? Estuve viviendo en un co-living muy grande en Estados Unidos. Pues ahí te doy paso. Bueno, nada, primero todo gracias por invitarnos, soy Luis, socio Arnau. No, sí, entonces yo estuve en un macro co-living, en un macro edificio en Estados Unidos. Co-living, no sé, no exagero, a lo mejor de 1.300 camas, hablamos de 15 pisos, Un con edificio entero. proedificio, Sí, sí. macro edificio. Sería como una manzana entera de la Champla. Vale. Y muy bien organizado, muy guay, con parking, la verdad es que una experiencia muy buena. Y a raíz de ahí, pues volvimos aquí y a raíz de que somos muy emprendedores, pues buscamos una idea y al final viendo algún vídeo tal, pues vimos que había esta posibilidad. Y nada, pues aquí estamos un poco a resumidas cuentas. súper entiendo que empezaste con esta visión de Luis, pero entiendo que el primer piso o el primer servicio que tuvisteis no fue este macroedificio de No. 1.000 habitaciones y demás. No. ¿Cuál fue el primer piso o primera habitación que alquilasteis o los dos primeros? Esto es que es bastante curioso, ¿no? Porque al final nosotros ya habíamos ido haciendo cosas, o sea, de Viver como tal, llevamos 3 años y pico, pero al final somos amigos desde hace mucho tiempo, fuimos al colegio juntos y pues un poco habíamos ido montando algún proyecto, ¿no? Y sabíamos en el futuro, pues, cosas que vas comentando, es que, ostras, nos gustaría acabar en el sector inmobiliario, nos gustaría tal, bueno, pues al final, por la mensualidad que te da, la periodicidad que te da, etcétera, ¿no? A nivel de cara a futuro, formar una cierta estabilidad, etcétera. Pero claro, lo primero que se te ocurre con 18 años de
voy a entrar al sector inmobiliario es comprar un piso. Y obviamente con 18 años, y ahora tampoco, hombre, no tenemos la pasta para comprar un piso, ¿no? Entonces, pues esto conocimos, es haciendo un poco un mix entre el de 1000 habitaciones y el pisito que estaba buscando mi hermana, pues dijimos, ostras, si empezamos con un piso, lo alquilamos a un propietario que nos deje obviamente su para alquilar para este tipo de gente que viene a Barcelona y a ver qué tal. A ver. Validamos un poco la idea, ¿no? Exacto, a ver cómo va. Literal, la primera visita fue, bueno, cómo lo cerramos el primero fue bastante bueno. Así, la visita fue divertida, porque Sí, al sí. Arnau y yo, porque aquí había unos temas. Si tú ya cogías y llamabas a la inmobiliaria y contabas lo que ibas a hacer, la inmobiliaria no te dejaba Ya. ni no, ir a ver el era- piso. O sea, Arnau y yo, que éramos más espabilados, decíamos que íbamos a reservar el piso, o sea, a alquilar el piso para nosotros. Y cuando estábamos ahí, le contábamos la película de tú a tú a la gente inmobiliario. Y eso entraba mucho más deep. Muchos decían que no, pero si el ratio de conversión en una llamada era de un 10%, aquí era un 30-40, multiplicas por 3 y era más fácil. Entonces, bueno, entramos en un piso, el primer piso de todo, que la verdad que a día de hoy lo mantenemos, le tengo mucho cariño. Entonces, había una chica joven ahí y nos acabamos un poco, y le conté que Arnau era mi becario. Sí, sí, hasta ya jugar ahí. Sí, sí. Y la verdad es que llegando a la universidad, recibo un mail a las 8:30 de la mañana diciendo que habían aceptado la propuesta. Qué guay. O sea, ¿lo aceptó la agencia o hablaste con el propietario del La piso? agencia, o sea, el primer step era la agencia. Y a raíz de la agencia, el propietario. Entonces, la agencia lo único que tiene que vender, o sea, al final la agencia tiene que vender al propietario, el perfil también, Claro. Sí. para que el propietario cierre el deal. Y ese primer piso, o sea, ¿qué servicios tiene? Porque ahora, por lo que contabais, tenéis como este modelo de co-living en el que entiendo que hay unos servicios que igual ahora nos podéis contar. Esa persona que entra a este piso, desde este primer momento, los servicios que tiene a través de Viver, ¿cuáles son? Son los mismos que ahora, solo que antes éramos Luis y yo quien dábamos los servicios, literalmente. O sea, nosotros éramos el chico de mantenimiento, nosotros éramos el personal de limpieza, nosotros éramos la persona de administración, la persona de ventas, o sea, éramos todo, pero el servicio era el mismo. Y ahora, pues claro, ahora somos 18 en el equipo. Pero un poco el servicio siempre ha sido el mismo, que es tú entras, pagas, en tu renta tienes los suministros incluidos, tienes eventos de comunidad incluidos, tienes las sábanas incluidas y sobre todo, que es lo más importante, tienes el servicio de atención en el caso de que se te estropea una nevera, se te lava platos, la bombilla, 1000 cosas que pueden pasar durante 6 meses en un piso, pues todo eso, toda esa gestión de mantenimiento, operativo y tal, lo tienes incluido. Que eso al final es lo más diferencial. A nivel de la gente que va a vuestros pisos, ¿qué tipo de perfil son? O sea, los inquilinos, digamos. ¿Son estudiantes o es gente, o sea, a nivel de edad, demográfico y demás? O sea, ¿es un perfil muy parecido o tenéis como mucha diversidad? No, es bastante parecido. Bueno, si hablamos de un perfil como nosotros, expats, trabajadores jóvenes que van a trabajar a otra ciudad, gente que si ahora te vas a trabajar a Suecia, pues vivirías en un piso como el nuestro. ¿Y cuánto tiempo están más o menos? Unos 5 o 6 Sí, meses, 5,4. Es la, Vale, pues entre miramos cuatro- y sale. entre 4 y 6. Sí, Vale. exacto. Y esto de ciudad a ciudad, esas tres que tenéis, es parecido. O sea, Sí. Barcelona, Sí. Valencia, Madrid. Literal, sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces, ¿cómo empieza a crecer el negocio, ¿no? Empezáis con este primer piso, entiendo que validáis, ¿no? que las personas que entran en el piso pues están contentas con el servicio, veis que realmente esto pues es un modelo que igual puede empezar a escalar. ¿Cuál es el siguiente paso que hacéis? No, es bastante clave, yo creo. Como en todas startups, ¿no? Vosotros habéis entrevistado a más gente, lo sabréis, ¿no? Pero el primer año. El primer año, y más cuando tienes ya, en nuestro caso, un producto o el primer piso validado, el luego, vale, ¿cómo cojones hacemos crecer esto, ¿no? Entonces, nosotros, para este modelo de negocio, no somos fans de hacer rondas de inversión. Perdona, Arnau, que te corte. Sí. Para ubicarnos, estamos hablando de 2021. 2022. 2022. 2022. Vale. Sí. A mediados del 2022. Vale. Entonces empezamos ahí y decimos, vale, no queremos hacer rondas de financiación, porque es un negocio que tiene cierta recurrencia y pensamos que si lo gestionamos bien, no hace falta. Entonces, de ir creciendo al ritmo que tu caja te lo permita.
¿Qué pasa? Que los dos somos más chulos que no sé qué. Y dijimos, vale, pues vamos a intentar ir al máximo que la caja pueda. Exacto. Entonces, literalmente era piso que sale, piso que se alquila y piso nuevo que se coge. Piso que sale, se alquila, se coge. Sí. Todo el rato así. Y mínimo hacíamos uno al mes. Pero ¿qué pasa con eso? Haces uno al mes, pero teniendo que hacer obra de por medio. Y en 3 semanas has de coger otro. Y luego lo has de alquilar. Y en 3 semanas has de coger otro. Entonces, entramos en esta rueda, que al principio, como os he dicho, es el primer año, solo estábamos Luis y yo. Y era una locura. O sea, sí que teníamos más tiempo, porque al final teníamos 5, 10, 15, 20 habitaciones. O sea, no es mucho volumen. Pero claro, o sea, nosotros a nivel de crecimiento, para que os hagáis una idea, había tardes que, mira, el piso más grande que tenemos, que es uno que firmamos el primer año, que está en el Gótico, o sea, de 400 y pico metros cuadrados, 10 habitaciones. Pues nosotros teníamos claro, no, era sí o sí, esas 10 habitaciones, se acabó la obra y todo el montar muebles, bueno, acabamos de hacer la obra, montar muebles, etcétera, en una tarde, esa misma tarde teníamos que alquilarlo todo. No es un teníamos visitas, tenemos que alquilarlo todo. ¿Por qué? Porque el día siguiente, a las 10 de la mañana, firmábamos otro piso. Vale. Y obviamente no había dinero en caja porque aún no había entrado gente, ¿no? Entonces, en una tarde, esa mentalidad de ir sin dinero te cambia mucho. Porque es que la visita que te entra es que la has de cerrar sí o sí. Porque tú ya sabes que mañana a las 10 has de estar firmando y no tienes dinero, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, con esa mentalidad fuimos haciendo. Y el primer año es que fuimos a ritmo de uno al mes. Sí, sí. O sea, sí, sí. La verdad es que fue un ritmo muy rápido, sobre todo por las capacidades económicas que teníamos. Fue bastante inconsciente. Sí. Financieramente, Totalmente. seguro. Y además habéis dicho que reformáis los pisos que alquiláis. ¿Qué tipo de reforma hacéis? ¿Hacéis una reforma muy No, integral o no, así? hacemos un lavado de cara guay. Vale, Todo depende del... Tú entras en un piso y depende de lo que te encuentres. vale. Pero muebles siempre, unas fotos profesionales, luego siempre se pinta, instalación eléctrica, lumínica, cocinas muchas veces, baños también muchas veces. Ujú. Las- ¿Y cambiáis distribución? O sea, si hay, no sé, por ejemplo, 3 habitaciones, pero hay un comedor súper grande, intentáis buscar ahí una Sí, redistribución para siempre sacar nos una adecuamos habitación, un algo. poco a que hayan buenas prestaciones, pero sí, en algún caso pues intentamos maximizar un poco los espacios, siempre acotándonos bien a las realidades del piso y lo que quieren nuestros clientes. Sí. Ujú. Al final tenemos unos mínimos estándares de calidad, pues que hay obviamente una zona común, etcétera, tal. Pues claro, hay pisos, por ejemplo, en la Champla, hay algunos que entramos, pisos de 200 metros cuadrados y 3 Todo pasillo, ¿no? salones, por ejemplo. Ah, bueno, Que antes era pues el comedor, la sala de estar y pues, el recibidor de no sé qué. Pues obviamente hay juegos un poco, ¿no? ¿Aproximadamente qué puede costar una reforma de estas lavado de cara en un piso estándar medio? De 5.000 a 30.000. Sí, sí. Sí, Hay sí. mucha variabilidad. Sí, cuentas muebles, 50.000. Sí. Sí. O sea, la media, digamos, de vuestros pisos, un piso nuevo que tenéis es unos, eso, o sea, entre 30 y 50.000, con Sí, todo más puesto. entre 20 y sí, entre 25 y sí. Al principio era 20, Sí, ahora lo ya- mínimo. Ahora son 30, ahora 30 ha subido, 35. sí, sí. Tenemos más la parte de obra, muebles y todo. Y sí, Se ha notado una subida, ¿no? O sea, reciente post-COVID, sobre todo. los muebles cada vez, o sea, es una subida muy loca. Cada vez hay más subida y lo que antes te costaba 3 ahora te cuesta 5. Ujú. Y durante este tiempo, o sea, cuando vais a amoblar, a hacer una reforma, ¿cómo habéis evolucionado? O sea, ¿cómo era al principio montar un piso, muebles, etcétera, a cómo lo hacéis ahora? ¿Habéis estado optimizando el proceso en el que, pues, bueno, llega un piso nuevo? ¿Qué pasa, no? Desde que entra un piso en Viver hasta que puedes empezar a hacer visitas, incluso cerrar el deal, todo este espacio de tiempo donde hacéis esta obra, esta adecuación del piso, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo lo hacíais al principio, cómo lo hacéis ahora? ¿Es muy diferente? La realidad es que nos ha pasado de todo. Yo también, siendo francos, ¿no? O sea, la media que te diría, el piso estándar que tenemos es un piso que cogemos, hay que hacer un lavado de cara. El lavado de cara a lo mejor es hacer un baño y la cocina nuevos, ¿eh? Pero un lavado de cara no has de meterte en temas estructurales ni nada.
en menos de un mes queda listo, se hacen las fotos y desde que firmas con un propietario hasta que está alquilado, un mes. Vale. Esto es el estándar. O sea, ahora tenemos, no sé, 100 y pico pisos, pues la mayoría, un gran porcentaje ha sido así. ¿Qué pasa? Que también hemos tenido otras cosas y aprendizajes, ¿no? Que es lo que decías, Xavi, que ha ido evolucionando de pisos que no han ido así. Por ejemplo, pisos que firmamos y que realmente hemos visto que hemos tenido que hacer mucha más obra de la que pensábamos. Y no teníamos la caja, a lo mejor, para hacerla. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que hace que tengas que estar un mes más recogiendo alquileres para luego poder pagar la obra, un mes más de ese alquiler que te comes, ¿no? Si acaba la carencia, etcétera. Entonces, ¿eso qué pasa? Que luego nos ha hecho procedimentar mucho más el tema de la captación. ¿Esta captación se puede coger ahora? Sí, no. Mirar mucho más la obra antes de coger un piso, ¿no? Y a nivel de procesos, pues también. Luego, por ejemplo, al principio lanzábamos un piso lo más rápido posible y veíamos que había mucha fricción con el inquilino que llegaba. Decía, ahorita es que tengo la cinta de pintor aún en mi zócalo, cosas así que no te das cuenta, porque cuando haces una obra de estas no te das cuenta, pero cada vez tenemos una lista de cosas que, vale, esto hay que revisarlo. O el agua caliente. Lanzamos un piso que tenía el termo o la caldera y de repente, claro, entra un inquilino, lo empieza a usar y dices, coño, no veo el agua caliente. Y dices, joder, lo hemos revisado. Hemos hecho toda la obra y nos hemos dejado Había obras que la básica. al principio sí funcionaba el agua caliente y luego tú veías que la obra duraba un mes, pues y cuando volvías a activar la caldera no funcionaba nada. Totalmente apretado, cambia la caldera y es un pico. Pero bueno, complicaciones, y como bien ha dicho Arnau, nos ha pasado de todo. Todo y nos sigue pasando de todo. Sí. Me imagino. Habéis hablado antes que crecíais a un piso por mes. ¿A día de hoy qué ritmo tenéis? ¿Es parecido? Claro, es distinto. Porque ahora Vale. nosotros vamos más a bloques, vamos más a edificios. Ya hemos llegado a un punto en el que nosotros ahora sí que necesitamos una estabilización y crecer mucho más inteligentemente. Vale. Entonces, has llegado a una capa que tienes que aguantarla bien y crear unos buenos cimientos, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, no te puedo dar un ritmo de crecimiento mensual porque ahora de enero a marzo a lo mejor no capto nada, pero en marzo me entra a lo mejor un edificio de 10 pisos. Vale. O sea, ahora buscáis ya directamente ir con propietarios más grandes o no sé qué tipo de perfil son, con un piso de ya todo entero que sea para vosotros. Exacto. O sea, es decir, el producto también ha ido cambiando, ¿no? Al principio empezamos con un piso, lo cogíamos, hacíamos toda la reforma, etcétera, el piso a piso, el granular, ¿no? Que lo llamamos. Luego ese granular nos llevó a propietarios que en un edificio a lo mejor tienen 3 pisos, pues a paquetes de granulares. Luego nos llevó a edificios completos y ahora pues ya estamos en el punto de que gente a lo mejor tiene un dinero para invertir o, bueno, sin dinero para invertir, nos dice, oye, pues compro este edificio y os pongo a vosotros dentro, ¿no? O por ejemplo, ahora recientemente, hace 2 semanas, compramos una empresa más pequeña de co-living, que eran 73 habitaciones. Y son todo pisos sueltos, pero la operación es 73 habitaciones de golpe, ¿no? Entonces nos estamos centrando, es lo que decía Luis, a lo mejor de enero a marzo no cogemos nada, pero yo qué sé, echamos una empresa de co-living en Madrid con 70 camas más. Pues perfecto. ¿Y os planteáis construir, o sea, hacer promoción también vosotros para construir a vuestro gusto los pisos? ¿O esto aún de momento no? En un futuro, quién sabe. Sí. Cuando vas a construir algo mucho más bestia, algo. Los Flexliving que están construyendo hablan de 250 unidades, 100 unidades. Entonces son cosas mucho más bestias que sí, ahí tienes que tener una expertise más importante. Y en esta parte de adquisición para que nos entendamos del supply, ¿cómo funciona? O sea, lo hacéis bastante, por lo que estáis comentando, de forma orgánica. O sea, hay una parte orgánica, no sé si hay otra que vais a buscar y, bueno, si es el caso, ¿cómo lo hacéis, no? O sea, cuando vais a buscar estos pisos. ¿A quién vais a buscar? ¿Cómo vais a hacerlo? Antes comentabas lo de las inmobiliarias, no sé si con el tiempo también igual ahora tiráis más de contactos que hayáis hecho durante este tiempo. ¿Cómo funciona esta parte de adquisición? O sea, es puramente un sector relacional. O sea, al principio no hay tu día, o sea, al principio es, te coges Idealista, te sientas, venga, llamo a 100 anuncios
Me contestan 20, cierro 5 visitas y cierro 1 y gracias. Y si no, pues venga, 100 llamadas más. O sea, al principio es esto. ¿Qué pasa? Cuando vas viendo o los APIs o los propietarios van viendo, ostras, que somos una empresa seria, que trabajamos bien, que parece una chorrada, pero que pagamos cada mes. O sea, es que, de verdad, me parece algo muy obvio, pero muchos propietarios... Hay Lo veces, único que quieren es que les entre cada mes. sí, una sí, hay renta. veces que nosotros nos llaman propietarios o nos escriben y dices, ay, qué bien, otro año más que he cobrado al día cada renta. Y digo, ostras, tendría que ser lo normal esto. Pero de verdad que hay mucha mala experiencia de propietario. Y al final pues vas creando un poco boca a oreja también. O sea, el primer edificio que cerramos, que era un edificio muy grande, pues fue por una API con la que habíamos cerrado varios pisos y les habló de nosotros a este propietario y súper bien. O sea, Ujú. muy relacional, muy relacional. Súper. Hemos hablado de la parte de cómo adquirir propietarios y los pisos. La parte de los inquilinos, por intuición de cómo está el mercado, entiendo que no es tan complicado, pero ¿cómo, o sea, cómo lo hacéis ahí? ¿O también tenéis problemas para adquirir inquilinos? O sea, para buscar inquilinos. Depende. Bueno, si quieres contar tú O más. sea, cuando llegas a un cierto volumen, todos son problemas. Entonces, sí, también es un problema. ¿Vale? La que más a día de hoy sí que sufrimos más eh, porque por esto porque es distinto tener que alquilar 5 habitaciones que 100 Claro. en un mes. Entonces, ¿hay mucha demanda? Sí. ¿Demanda de calidad? No tanta. Hay que segmentar muy bien el mercado y ver hacia dónde apuntas. Pero es un mercado complicado. O sea, es un mercado complicado porque tienes como mucha disparidad de perfiles. Entonces, el perfil barato no es muy bueno, pero a nivel de comportamientos, a nivel un poco de como cliente en general. Y el perfil caro es un perfil que hay pocas personas que pueden pagar una habitación de 1.000 euros. Ujú. Entonces, tiene un perfil intermedio, va chupando un poco de los dos mares. Y bueno, ciertamente también complica cuando tienes un gran volumen, son retos, son nuevos retos que tenemos que asumir bueno, y conquistar. Y a día de hoy, ¿cómo lo estáis solventando? O sea, entiendo que os ofertáis en todas las plataformas típicas. ¿Hacéis algo aparte de esto para complementarlo? Sí. O sea, es como todo también. O sea, hemos ido evolucionando, literalmente. Al principio, pues como llevábamos nosotros la parte de ventas y demás, pues con las OTAs, que son estos portales online, ya tirábamos y ya recibíamos mucha reserva por ahí en proporción a la cartera que teníamos. A lo mejor con 50 habitaciones, si tienes 5 check-ins al mes, pues el 100% te entra por portales. Pues que son 5 al mes, es lo que decía Luis, ¿no? ¿Qué pasa ahora con 500 y pico? Claro, es que el volumen de cambios y de check-ins, check-outs mensual a lo mejor son 50 habitaciones. Entonces, claro, no solo puedes tirar de otras. ¿Qué pasa? Esto te das cuenta cuando llegas a un punto y dices, ostras, a lo mejor estaba dependiendo demasiado de aquí, ¿no? Ya. Pues voy a intentar, hemos hecho una página web muy chula, ya podemos aceptar reservas por ahí, pues estamos potenciando mucho más la parte de la reserva directa, Ujú. por ejemplo. ¿Es un negocio que tiene mucha estacionalidad en cuanto a inquilinos? Rollo, no sé, si alquiláis a estudiantes, pues en junio, julio se van todos y en enero lo mismo. Depende de la ciudad. En Madrid sí que es muy bestia la estacionalidad. Sí. En Barcelona también se nota bastante, pero o sea, en Barcelona bajando precios llenas. En Madrid no. En Madrid bajas precios, lo puedes regalar la habitación que nadie la quiere. Y ahí, me imagino que en verano sobre todo es muy acentuado esto, ¿no? En agosto así, que nadie quiere ir a vivir. Ahí hacéis algo, simplemente pues ya asumís que la rentabilidad de ese piso pues en agosto estará vacío y ya está. Bueno, tienes que ir jugando, porque también tienes que dar de comer a todas las bocas que dar de comer, Sí. que no son pocas. Entonces, pues tienes que ir, Entre precio y, sí, y un poco tienes que ir todas las palancas que jugando. tenéis. Sí, sí, la promoción verano, la llevamos aquí. Sí, Bien. sí. ¿Y cómo es, o sea, cómo es la convivencia entre inquilinos? Porque al final entiendes un mundo, tú decías ahora, Luis, un poco, cada uno es de su padre, es de su madre. Literal, sí. Cuando vosotros alquiláis las habitaciones, claro, la persona que entra pregunta por quién está viviendo, por ejemplo. Intentáis hacer como un match entre las necesidades que tiene el inquilino con la gente que está viviendo, o es un tema que dejáis más un poco orgánico para que nos entendamos y que sea un poco Es lo que esto es un tema muy complicado, ¿eh? Porque ahora pondré un ejemplo muy claro, en estos casos sí, pero
Pero es un tema muy complicado. Yo veo a veces empresas que te hacen pasar como un test, que no sé si es verdad o no, que luego lo filtran, pero un test de convivencia para cuadre con tus inquilinos. O sea, con los roommates, por decirlo de alguna manera. Y es que es un tema muy complejo, porque tú puedes decir que eres de una manera, ¿no? Es como en las entrevistas. Mucha gente que miente en las entrevistas. Pues imagínate el ir a alquilar un piso. Obviamente, si yo voy a alquilar un piso, voy a decir que soy el mejor inquilino del mundo y que lo dejo siempre todo limpio y que nunca nadie se queja por nada. O que sé, cualquier otra cosa. Pero luego la realidad es diferente. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es, oye, yo de primeras, si tú has reservado aquí, yo te pongo aquí, pero es que en tu cuota de alquiler está incluido un servicio de si hay algo que te molesta, compañero, etcétera, yo te reubico sin ningún coste. Vale. O sea, eso lo ofrecemos, ¿no? Obviamente hay casos flagrantes que son como, por ejemplo, yo qué sé, si es un piso de 7 habitaciones, hay 6 chicas y ya la gente del piso a veces te dice, oye, esta habitación libre, si puedes que sea solo de una chica. Vale. Perfecto, lo tenemos en cuenta, claro que sí. Pero si, por ejemplo, un caso que tuvimos, era un piso creo que eran de 4 habitaciones y creo que eran 2 habitaciones libres y en las otras 2 habían 2 personas de Israel. Y luego nos vino a alquilar una chica que era de Palestina, una de las 2 libres. Dijimos, ostras, se lo decimos por si acaso, porque a veces hay cosas de estas que son como más flagrantes, pero ella nos dijo, no, ningún problema. Y entró y súper bien. O sea, en cosas flagrantes sí que lo miramos, pero en el general no es que lo miremos mucho, pero luego sí que le decimos, oye, si hay cualquier problema, te reubico, no te preocupes, porque a veces pasa. Sí, el movimiento es bastante rápido. Bastante, Sí, sí, entiendo sí. que además cuanto más supply tenéis, más fácil es hacer esta recolocación. Claro, es interesante porque al final entiendo que, bueno, por el perfil que comentáis, y supongo que si en algún momento vais expandiendo ciudades, puede haber una tasa de retorno, ¿no? De inquilinos que han estado probando vuestro piso. No sé si sabéis un poco, controláis un poco la tasa de retorno que tenéis de los inquilinos, porque claro, también me imagino que en algún momento pues podéis llegar a tener como un scoring incluso del inquilino y decir, ostras, pues estos inquilinos, tipo en un marketplace, ¿no? Que tienes pues las reviews, no solo del propietario o del piso, sino también de la persona que alquila, como Airbnb, por ejemplo. ¿No quieres contestar tú? Contesto yo. No, No, es que esto realmente el perfil del inquilino, tenemos gente, no diría mucho, pero sí que hay gente que repite y de repente, por ejemplo, cuando al principio alquilábamos nosotros, nos conocemos todos los nombres. Y la semana pasada entró un chico que se llama Jab, por ejemplo, que era el cuarto inquilino de Viver y me acuerdo perfectamente y ahora ha vuelto. Cabo de 2 años. Ha repetido como 3 veces este. ¿Sí? Gente que se hace a la empresa y le gusta y ya entonces más de colegio. Pero, Sí. perdón que te he cortado, pero es difícil que repita el perfil porque la gente viene estos 6 meses Claro. y se va. Es No eso. sé que vuelvan a Barcelona, pero digo, si tú vas a Estocolmo 6 meses, es que difícilmente volverás a irte de Erasmus. A lo mejor vuelves a trabajar, pero cuánta gente más, o sea, viene, se va y vuelve. Muy poca. Sí. Entonces es complicado que repitan. Pero bueno, que repitan algunos también debe ser una buena noticia. Para entrar un poco en la parte de operaciones, eso que decías de las prestaciones, de si se te estropea cualquier cosa a las 12 de la noche o lo que Sí, sea, sí. de lo que cubrimos y tal, ¿qué pinta tiene esta parte? O sea, ¿cómo lo gestionáis? Si os llama alguien a las 6 de la mañana, Dios no lo quiera, pero que se le ha estropeado el grifo o lo que sea, ¿qué se hace? Sí, o sea, pues lo mismo, hemos ido evolucionando también. Entonces, al principio teníamos un número de teléfono que nos íbamos pasando Luis y yo, y me acuerdo más de una vez en agosto a las 2 de la mañana, llamadita y tener que volver a Barcelona por la lavadora o lo que sea que se les había estropeado, ¿no? Entonces, es ir definiendo a medida que vas creciendo una serie de canales de comunicación. ¿Qué pasa? También al inquilino, son muy buenos, son muy buena gente, pero también hay que educarles qué canales sí y qué canales no. Más que nada por un tema de eficiencia, porque si no, a veces llega un punto que ahora a veces nos pasa, pero ahora mucho menos, que un inquilino nos escribía por una incidencia, nos llamaba, nos enviaba un WhatsApp al número de ventas y al número de administración, un mail y encima un ticket en el CRM. Pues entonces, claro, por la misma incidencia... Subiendo todos los canales. Pero es normal, porque Sí, ellos marcaban Viver en el móvil y pues a todo lo que hay se le da, Sí, ¿no? Y entonces, pues nosotros lo que hicimos fue ir definiendo claramente, en plan, oye, cualquier tipo de incidencia, si es de mantenimiento normal, al CRM, a partir de X hora, si se te rompe, etcétera, lo que sea,
pues tienes estos números de contacto, ¿no? Ahora en los pisos pondremos unos carteles que indican todo este tipo de incidencias. Casos graves es, pues obviamente, fuego, fuga de agua, falta de electricidad, te has quedado fuera del piso, pues hay una serie de números de emergencia, de confianza o nuestros. Y también ahora, por ejemplo, estamos metiendo mucho tema de asistencia 24/7 con IA. Vale. Al final, temas de automatizaciones Ujú. de contact support, de oye, dónde Claro. de pagar, dónde de reportar esta incidencia. Ahí sí que Ujú. ganaremos mucho volumen. Y a nivel de más la parte física, o sea, de la gente que se tiene que desplazar a reparar las cosas, ¿cuánta parte del equipo que tenéis ahora se dedica a esto o lo tenéis delegado en empresas O sea, internas? la parte más de manual, por así decirlo, sí que es verdad que tenemos una persona de mantenimiento, pero luego ya estamos intentando subcontratar. Ujú. Tanto limpieza como mantenimiento, es mejor. Y subcontratar, al final, es un servicio no productivo que decimos nosotros. O sea, nos ayuda mucho tener una persona in-house y que te cubra las necesidades extremas y rápidas, pero luego el resto, acumular más plantilla no es aconsejable. Prefiero pagar un poquito más y que una empresa me cobra y a mí, si se pueden de baja, vacaciones, todo esto, y que luego ya cojo, no. Prefiero que una empresa me lo cubra y siempre sé que me va a cumplir. Entonces tenemos acuerdos con empresas y van tirando. Un punto que, o sea, yo hace tiempo también gestioné 6 pisos de donde soy y un tema recurrente que no sabemos muy bien cómo resolver era el tema de la limpieza. Porque, o sea, como sabéis, pues... Da problema. Exacto. Bueno, ¿cómo lo La resolvéis limpieza es esto? de los pocos productos que es totalmente irregular, que no sé por qué siempre vale lo mismo. Es un producto vendible que al final tú cada vez pagas lo mismo, pero Correcto. un mes es increíble. El mes siguiente te quieren matar. Los inquilinos. Y al final es una cosa extremadamente complicada. ¿Por qué? Porque los inquilinos te quieren matar, pero tú estás pagando el servicio y te estás dando lo mismo. Tampoco es muy complicado transmitirle las quejas al equipo de limpieza. Sí. Entonces, nosotros lo tenemos subcontratado, pero es una tarea muy complicada. Hay que contar con varias empresas, son cosas complicadas, la verdad. Pero aún así, mejor tenerlo subcontratado, ¿eh? Porque antes lo teníamos dentro y es un tipo de perfil de empleado que es muy complicado. Es muy complicado porque hay muchas bajas, mucha rotación, que luego en las empresas que subcontratamos les pasa lo mismo, ¿eh? Es un problema suyo, ¿no? Exacto, no, pero Sí, sí, pero es un total. tema que nosotros al final, Y es su core también, ¿no? exacto, o sea, pero no es el nuestro. Sí, sí, O sea, total. nuestro total. core es darle al inquilino todos los servicios por los que paga. La limpieza es uno de ellos, obviamente. Pero, por ejemplo, es que en septiembre pasado, pues os digo que hemos ido viendo y no hace tanto. O sea, de los 3 años y pico que llevamos, 2 años y pico estuvimos funcionando así. Pero yo me acuerdo del septiembre pasado, que es época peak de check-ins, tener aquí en la oficina no sé cuántas sábanas, toallas que habíamos No, comprado, no. que yo, al final nos miramos por lista y dijimos, esto no es nuestro negocio comprar y gestionar las toallas y tal. Entonces, al final, pues sí, pagas un poco más, no lo tienes in-house, No, es que pero es una incluso- empresa que le denegas Sí, sí, todo. Es que incluso ahora estoy pensando los números rápidamente y nos sale incluso más barato. Pues Vale. sí, sí. Sí, sí. Ahora salida me cuesta ahora de 30 euros todo incluido, porque en vez de comprar las sábanas, las alquilo y me las van cambiando, y antes me costaba, solo las sábanas ya me costaban 17. Sí, Claro. sí, tal cual. Entonces, de la gente, habéis dicho que tenéis 20, o sea, sois 29 personas en el equipo. No, ¿Lo he dicho? 19. 19, perdón. 19. ¿Cómo se reparten estas personas? O sea, ¿qué hacen? O ¿cuál es la área más importante que digáis o donde hay más retos dentro de Viver? Bueno, tenemos como varios departamentos. Está diseño, comunidad. Diseño incluía todo lo que es obra. Comunidad, son redes sociales, eventos, Vale. toda la parte de eventos que estamos conociendo mucho, descuentos con empresas y todo este tipo de cosas. Luego estaría, estos son una persona en cada departamento. Luego tendríamos administración, lo cual ahora somos 3, 4, 4. Luego tendríamos ventas, 4, 5. Con Ferran, 5. 5. ¿Qué más tendríamos? Mantenimiento. Es una persona que al final tocaría la administración. ¿Vale? Finanzas, 3. Finanzas, 3. Nosotros, que sería Sí. dirección, Sí. por así decirlo. Y
Y bueno, y un CEO, una persona operativa director de que operaciones. está Las hablando, operaciones. sí. Y ya Entendido. está, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente esto. Entonces, lo que estamos ahora trabajando mucho es mucho en todo lo que son los procesos. Al final, claro, empezamos esto con 21 años, ha crecido, el bebé se ha hecho grande, ¿no? Entonces, algo que no habíamos hecho nunca es, oye, procedimentar todo mucho más, KPIzar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mucho más. Algo que creo que hicimos bien en su día es el hacer un CRM nuestro propio. Que al principio nos costó entenderlo, sobre todo había disparidad de opiniones, ¿no? Pero ahora creo que es algo que vemos que tiene mucho sentido porque podemos medir y KPIzar todo mucho más para luego montar el equipo y pedirle y cuestionarle o agradecerle, ¿no? Pues todo lo que hace. ¿Y esto que decís que lo habéis hecho, lo habéis hecho subcontratando una Sí. empresa para que os Sí, lo haga? Sí. Súper barato. Es complicado. O sea, es ¿Lo algo- recomendáis hacer esto o mejor utilizar un Depende de las ganas que tutorial? tengas. O sea, a mí siempre me queda la duda de si nos hubiera servido un CRM y nos hubiéramos centrado. O sea, es que tampoco tuvimos mucha oportunidad de sentarnos a buscar, vimos que otras empresas habían hecho este producto exacto y nos tiramos a la piscina con ello. No sé si con el conocimiento de ahora cogeríamos eso. Lo bueno de esto es que tenemos una cosa como nos gusta a nosotros. Sí, todo. No, ahora con el trabajo hecho ya. Sí, ¿Ves? total. El trabajo hecho, bien. Con el trabajo por hacer, pues a lo mejor nos sentaríamos a buscar otra cosa. Sí. No lo sé. Pero sí, al mercado saldríamos seguro porque sí que te da muchos dolores de cabeza. Pero cuando la acabas es una Sí. cosa que la verdad es que ha funcionado muy bien y luego también tienes muchas herramientas que puedes poner. O sea, el CRM es como la matriz y luego tienes herramientas que puedes tomar de él, que eso es un poco lo guay. Muy bien, hemos hablado un poco de la evolución de Viver. Habéis comentado que a día de hoy estáis en Madrid, Valencia y Barcelona, si Sí. no me equivoco. A nivel expansión, ¿cuáles son los planes de futuro de Viver? Consolidar. Consolidar y sobre todo mucha más presencia en Madrid y Valencia. Vale. Porque ahora mismo por proximidad, porque somos de aquí, por Porque gente que... empezasteis aquí en Barcelona. Exacto, tenemos mucha más mano o facilidad de crecimiento en Barcelona, pero creemos que tiene lógica pues, un poco de cada, ¿no? Es más, ir más hacia Madrid, Valencia también, Barcelona obviamente que siga creciendo, pero también intentar equiparar un poco la cartera. Y aquí necesitáis, o sea, cuando operáis en Madrid y en Valencia, no sé si os tenéis que desplazar mucho, os estáis contemplando incluso que tengáis alguna persona un poco satélite que os ayude a gestionar todo esto. Entiendo que... Sí, Delegando, todo sí, esto ahora nos tenemos que sentar en enero y ver cómo lo encaramos. El principal objetivo ahora es estabilizar todo lo que tenemos, conseguir delegar incluso más y a partir de aquí tomar las decisiones adecuadas para promocionar tanto Madrid como Valencia. Sí, o sea, más o menos lo que calculamos, porque es lo que nos pasó en Barcelona, es a partir de unas 50 habitaciones, 45-50, sí que necesitas a alguien de operaciones ahí. Alguien que te apague los fuegos que van saliendo. Aquí en Barcelona éramos nosotros, tuvimos que coger a otra persona, ¿no? Pero ahora todo lo llevamos desde aquí, desde Barcelona, y en Madrid y Valencia pues tenemos externos, de limpiezas, mantenimientos, etcétera. Pero a partir de pues, que son unos 10 pisos, pues sí que ya necesitas a alguien. Entendido. Hemos hablado antes un poco de esta evolución de ventas y demás. ¿Recordáis un poco, como de forma estructurada, ahora que lleváis casi 4 años, cómo ha ido evolucionando a nivel de pisos gestionados o a nivel de facturación, para tener un poco de referencia de este crecimiento, cómo ha sido? Facturación lo tienes más tú en la cabeza, ¿no? Sí, bueno, el primer año hicimos cerca... Hemos ido multiplicando bastante rápido, ¿verdad? El primer año fue cerca de unos 400. Luego el segundo año ya estuvimos en 1,6 o así y ahora estamos en 3. Súper. Crecimiento heavy. Para entender las Sí. economics, o sea, porque antes hablabais que la inversión inicial es bastante alta, entonces entiendo que la parte de márgenes brutos, por lo menos, también tiene que ser alta para compensar todo esto. O sea, Bueno, depende. Depende si vas a volumen o vas a margen. vale. En vuestro caso, ¿cómo son estas economics de un piso? O sea, el piso medio que tenéis ahora, o un, no sé si piso, habitación, no sé cómo lo calculáis. Es que es muy complicado.
porque entra todo en ocupaciones, entra todo en tal. Si te digo la verdad, no lo tengo ni medido. En plan, sí que sé la rentabilidad que me da por habitación, pero es algo que no existe. O sea, es algo que la habitación 1 la tengo vacía y la 4 la tengo llena, pero más cara. Es decir, está muy bien los KPIs y todo esto, pero la realidad es que al final, si tú lo quieres tener todo claro y todo real, es complicado. Entonces, a nivel de márgenes, todo también depende, pero al final, a día de hoy, lo único que nos importa es el cash flow. El EBITDA está muy bien, pero el EBITDA nadie lo ve. Cuando alguien te diga, tengo X de EBITDA, sí, mi EBITDA es muy bonito, pero mi caja sí, Sí, sigue es siendo negativa. exacto. Sí. Entonces, ese es el problema que tenemos, que el crecimiento te da caja negativa. Lo que igual sí que veis, o corregidme, el margen diferente dependiendo del tipo de ubicación o incluso también tipo de edificio. Comentabais ahora, cogemos todo un edificio, no sé si es más fácil gestionar, por ejemplo, toda la operativa, limpieza, etcétera, y los márgenes son mejores cuando tenéis concentrados varios pisos en el mismo sitio, que no que tengáis que, pues, un piso en cada 3 manzanas, ¿no? Sí, eso perdona, eso es depende del producto, porque de primeras un edificio suele ser más caro a nivel de la renta, porque nosotros hacemos todo contratos de renta fija Vale. con el propietario. De primeras un edificio suele ser más caro, pero luego es lo que tú decías, ¿no? Que optimizamos mucho estructura de costes, donde suele salir un poco más a la par. O sea, lo que te sale a cuenta es a nivel de crecimiento. Te sale mucho más a cuenta crecer 10 pisos en un edificio que 10 aunque estén cerca, 10 pisos diferentes. Pero en lo que es a nivel de margen, más o menos, es más o menos igual, porque por una parte pagas más, pero por otra te ahorras en costes de servicios, ¿no? Entonces, más o menos queda equiparado. ¿Os preocupa a nivel legal cambios de leyes, o sea, esto que aquí en Cataluña hicieron un poco amago de hacerlo y demás? ¿Eso es algo que os preocupa o simplemente si viene y ya os adaptaréis? Estamos condenados a sufrir este proceso. Si me preocupa, no me preocupa. Si me preocupara, no podría dormir por las noches. Entonces, esa era la siguiente pregunta. Si me preocupara, de verdad, no podría dormir Sí. por las noches. Somos conscientes de que hay ese riesgo. Seguimos corriendo todo el riesgo que nosotros corremos. Si vienen y hacen la barbaridad de no poder operar, cosa que yo creo que es muy complicado, al final es que hay una necesidad latente. Pues si lo hacen, ya veremos. Ya ves que a veces me preguntan, la ley tal, es que no te explica. En el momento en el que me la pongan delante, te diré lo preocupado que estás. Sí. No, pero al final nos adaptaremos. O sea, no, en ese sentido o sea, sí, obviamente, no es algo que tengas, no sé cómo decirlo, no es algo que te preocupe, pero tienes el run siempre. Pero Sí. lo tenemos desde que empezamos. Llevamos 3 años y pico y ahí siempre lo hemos tenido. Y si no, es muy sencillo. Cerramos Barcelona y iremos a otras ciudades. Sí, o sea, tampoco. Entonces, pero habrá un problema muy serio. O sea, en Barcelona, ¿sabes? O sea, yo creo que de alguna manera podremos reinventarnos ahí en Barcelona. Pero se avecinan problemas graves a nivel de vivienda. Porque es muy sencillo. Si todos vamos a Índice, ¿vale? Yo tengo un piso de 50 metros cuadrados y lo puedo alquilar por 1.000 euros. Y el del vecino es exactamente lo mismo. Pero el mío está reformado. El vecino lo vende a 1.000 euros. Yo también. ¿Yo para qué voy a invertir en ese piso? ¿Para qué voy a ponerle? Pues, ¿para qué voy a amueblarlo? ¿Para qué voy a hacerle caso al inquilino? Es que me da igual. Porque por 1.000 euros se lo voy a alquilar a quien quiera. Voy a tener a No, 100 personas cola. en la... O sea, si podríamos hacer ahora aquí en la tele un ejercicio de poner un piso ahí libre. Sí. Que te petan el móvil. Es una barbaridad la vorágine que hay de gente Sí. buscando vivienda a un precio más que asequible por debajo del mercado. Entonces, lo que no se han parado a pensar los políticos es lo que va a hacer que esto en el mercado va a crear un mercado muy decadente, nadie va a invertir en los pisos y obviamente la gente por sacar 1.000 euros no lo va a alquilar. Si estoy acostumbrado a sacar 3.000 en un piso grande, si lo tengo que tirar a 1.200 o 1.300, 1.500,
es que no lo voy a alquilar. Ah, te lo vendes, te lo vendes. Lo vendes porque el tema es que dan rentabilidades negativas. Si tú Ah. pones la deuda, o sea, ¿a cuánto están las hipotecas? ¿Al 2,5? Sí, tienen incluso casi 3, ¿eh? Sí, sí. Si no tienes unas condiciones muy, muy buenas, estamos hablando de casi 3%. Es que hay en Barcelona un piso que tiene más de un 3%, hay, y bastantes. Pero bueno, o sea, digo que un 3% no es Neto, ¿eh? la parte de Ah, neto claro, de es que esto. Entonces, es un 6, un 7, o sea, no sé. es que Sí, sí. tienes tiene un problema interesante y las decisiones que están tomando son todo lo contrario. Entonces, es una putada porque llevar una empresa ya requiere muchos problemas. Es añadirle un problema muy gordo de carro. No tenemos nada que hacer. Bueno, yéndonos un poco a la parte más de o sea, la parte más de emprendedor. O sea, aquí, o sea, nos gustaría entender un poco vuestra trayectoria, cómo ha sido. O sea, contáis al principio, estáis vosotros incluso haciendo servicios mínimos. Ahora estáis, bueno, supongo, o sea, hemos hablado de pivotar un poco. Habéis pivotado vosotros en vuestro rol, supongo, ¿no? O sea, Sí. si miráis al Arnau y al Luis de hace 3 años, ¿qué pensarían de dónde estáis y de lo que sois ahora? Esto es muy chulo porque es que es literalmente lo de que una cosa te lleva a otra. Y a veces ¿no? Hablamos mucho con Luis como un matrimonio. Esto entonces, no, pero es real. O sea, a vosotros a lo mejor os pasa también que de repente pues hay una cierta confianza, bueno, mucha y se va desarrollando, pero a nivel de tu pregunta, Xavi, ¿no? Que, ostras, hay muchas cosas que en el momento no piensas, la decides, pero es lo que luego te lleva a la siguiente, y a la siguiente, a la siguiente. O sea, el mítico efecto mariposa de una mariposa bate las alas en Hawái, en un tsunami no sé dónde, ¿sabes? Pues un poco lo mismo. Entonces, nosotros empezamos, si lo pensamos de verdad, desde que éramos pequeños. Desde que vendíamos limonada en la plaza del pueblo en verano, hacíamos pulseras y las vendíamos por no sé cuánto para podernos comprar la bolsa de chuches que nos gustaba o el paquete de cromos que fuera. Y eso, pues luego te va desarrollando unas ciertas actitudes, ¿no? Por ejemplo, a Luis le encanta todo lo que es tema de manualidades. Y desde pequeño siempre ha estado haciendo cosas. Y eso que le ha llevado, pues que ahora se ha cogido una moto por piezas y se la ha hecho entera. Pero de verdad que son chorradas que, por ejemplo, yo en la universidad también hacía todo el tema de compra y venta de bambas de estas que se puso muy de moda, las off-white, de no sé qué, todas estas bambas. Y eso luego, pues, me hizo el crear anuncios en Wallapop de manera muy fácil y estar muy familiarizado con esto. Y luego eso que nos llevó, abrimos una empresa de máquinas de gimnasio y todo el tráfico que hacíamos lo hacíamos por Wallapop, porque yo ya sabía cómo funcionaba y qué es lo que funcionaba mejor y lo que no. Y luego, y antes, perdón, habíamos hecho todo el tema de rosas de San Jordi. Eso podríamos estar mucho rato hablando, pero no, literal. Pero eso, ¿qué pasa? Que desde pequeño empezamos con 16, 17 años, con otro amigo también, con Arturo, también muy, muy amigo nuestro. Y eso pues nos hizo coger unas skills también de cosas que en el momento no te das cuenta, pero al final que veo al día de hoy y lo que realmente creo que somos muy buenos, Luis y yo, es gestionando marrones. El que sea, porque en su día lo hicimos montando motos, vendiendo pulseras, haciendo galletas, vendiendo rosas, con máquinas de gimnasio, con bambas y ahora en Vive. Pero el marrón que sea, nos lo echas y encontraremos la manera de solventarlo. Pero eso es algo que se va dando, se va dando. No sé si he respondido con esto. Sí, no, Yo a esto quiero añadir que a mí lo que me ha enseñado hasta ahora es que es el puro convencimiento de que tienes la manera de crear dinero. Sí. Y ese convencimiento, si tú te lo tragas, ya no hablamos de tengo 18 años, ya hablamos de casi 10 años de haciendo cosas. Y miras hacia atrás, ves que eso viene desde muy pequeño. Entonces, si tienes ese convencimiento, ganarás más o ganarás menos. Pero ganarás. O sea, nunca te va a faltar, nunca vas a tener problemas, o sea, puedes tener problemas de dinero, obviamente, ¿eh? Sí, sí. Porque Ay, somos unos dioses. vas enroscado,
con mucho riesgo, muchísima deuda. Entonces, obviamente, ¿vale? No somos aquí omnipotentes y podemos controlar todo. Pero sí que yo tengo el convencimiento de que de hambre no me va a morir. Que si muere vivir, será otra. Y si no, será otra. Y si no, será otra. Entonces, a medida que sea más mayor, tendré que medir más los riesgos, pero tener familia, pero tener hijos, pero casarme. Pero la capacidad de crear dinero para mí es muy importante. Y eso te da una libertad, pues lo puedes hacer aquí, en China o donde quieras. Y esto también, para añadir a lo que ha dicho Luis, también yo creo que es mucho gracias a nuestros padres, tanto a los de Luis como los míos, porque desde pequeños, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de los paquetes de cromos, por ejemplo. Yo me acuerdo, los paquetes, ahora valen 1 euro, antes valían 20 céntimos. Yo me acuerdo, a mí por Reyes me salían 5 paquetes de cromos. Estamos hablando de 1 euro, ¿eh? Y era lo más heavy porque eran 5 paquetazos de cromos y a lo mejor en mi cumple me caían, porque era mi cumple, 2. Pero y Luis también, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con esto? Que siempre nos enseñaron, aunque a lo mejor nos hubieran podido dar más cromos o menos, da igual, pero en plan de no, ¿quieres esto? Trabájatelo. ¿Quieres la colección de cromos? Pues te vas tal día a tal parque y te pones a cambiarlos. Yo no te los voy a comprar. Y eso desde pequeño hace que la cabeza te ayude a espabilarte y a sacarte las castañas del fuego por ti mismo. Vale, chicos, pues ya vamos llegando al final del podcast y siempre tenemos una pregunta que nos gusta bastante hacer y es, ¿Viver tiene un precio? Es decir, si ahora viene pues una empresa, puede ser de co-living más grande y pica la puerta, ¿Viver tiene un precio? Yo creo que no toda la vida tiene un precio, pero todo lo material tiene un precio. Entonces, para mí no hablamos tanto de un número, sino yo veo mi edad y veo todos los años que me quedan, los objetivos que quiero cumplir en mi vida. Siempre digo a Arnau, o sea, cuando tienes una empresa, obviamente eso tiene un valor intrínseco y tienes que tenerlo en la cabeza. Pero también tienes que ver la proyección y el riesgo a futuro. Entonces, el precio numérico no lo sé, lo único que sé es que la oferta tiene que compensarme al resto, no para el resto de mi vida, que sí, económicamente sí, pero me tiene que compensarme. Y esa mezcla de variables, si se dan, para mí es una responsabilidad no vender. Ya sea, puede ser el nuevo Facebook, tal, pero es que o sea, la otra cara de la moneda es ir tan para abajo y es empezar desde tan abajo que, en mi opinión, tienes que aceptarlo. Otra cosa es que juegues ya con margen. Es decir, no es la primera startup que monto. Claro, sí, voy a la vida solucionada. Ahí sí te digo, juega al unicornio porque Es divertido. es lo divertido. Sí, sí. Lo divertido porque es lo único que te va a motivar. Al final, si tienes X dinero en el banco, por tener 2X, cuando hablamos de cantidades grandes, te da igual. Al emprendedor le mueve mucho más la ambición, el frenesí del día a día. Entonces, si se dan las variables, para mí es una responsabilidad no vender. Ahora, las variables son variables y en el tiempo. Hay una variable que es el tiempo, que de aquí a un mes esto es más, luego es menos. Entonces, Sí, o sea, no tenemos un número como tal, es lo que ha dicho Luis, pero yo creo que es importante esto. Hay veces hay gente que no se lo plantea y dice, no, yo, primera startup, quiero hacer el unicornio y tal, no sé qué. Es totalmente válido también, pero también a veces hay que ser realista en perspectiva con la vida, ¿no? O sea, al final tenemos un negocio que funciona bien. Y esto, ojo, o sea, puede ser que digamos esto y dentro de 3 años queramos seguir haciendo crecer Viver y optimizar otras cosas, lo que sea, ¿no? Pero es un poco como, yo que sé, pensó en yo qué sé, Joan García, portero del Barça, ¿no? Del español, de toda la vida, tal. Pero es que llega un momento que te viene el Barça y te oye, mira, Nano, es que jugarás la Champions, no sé qué, selección española, tal, dices, sería casi, aunque seas muy del español, obviamente, sería casi irresponsable no hacerlo. Pensando en tu carrera también, ¿no? Entonces, un poco esto. A nosotros, obviamente, Viver es nuestro bebé y ahora mismo no pensamos en vender ni nada, solo que si de repente lo que sé, pues lo veremos. no, es más cuando hablas de una venta es un momento idealizado en el que no ves una línea temporal. Sí. Es decir,
No, no es un plan que tengamos. De aquí 2 años. Entonces, igual de un día para otro. No, esto es mucha fe, ir tirando, seguir remando. Sí. Y el día que nos cansemos, pues ya haremos. Y a lo mejor lo tenemos delegado y nosotros tenemos otra empresa, estamos montando otra. No lo veo algo mal. Súper. Oye, pues muchas gracias por el rato, por acogernos. Hemos estado súper a gusto y ha sido súper interesante. Muchas gracias por venir al podcast. Nada, oye, Gracias, gracias a chicos. vosotros y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Nois. Hasta luego.